Quiero, antes de mostrarles las diapositivas, señalar tres cosas que me parecen importantes. Primero, decirles que el servicio de asistencia técnica a la escuela es una parte medular de la reforma educativa, y lo es porque establece un piso base para una transformación indispensable, uno, de la supervisión escolar. Lo que vamos a presentar ahora forma parte de un proyecto de transformación sostenido de la supervisión escolar. Este proyecto forma parte, decía yo, medular de la reforma educativa, porque lo que estamos haciendo es planteando una reforma donde se combinan acciones definidas a partir de los datos duros que nos proporciona la realidad, y por lo tanto tomar decisiones que incluyen a todo el sistema educativo. Pero al mismo tiempo, la reforma actual tiene un componente muy importante, y ese es el SATE, que tiene que ver con las transformaciones que se requieren del sistema educativo de abajo hacia arriba. Cuando decimos que este proyecto significa transformación de la supervisión escolar, no nos referimos a un cambio sustancial de lo que venimos haciendo recientemente. Nos referimos al hecho de que hoy tenemos como una prioridad a los supervisores, a la función supervisora y a las áreas de supervisión para darle impulso al cambio que requieren nuestros niños, nuestros maestros, nuestras escuelas, nuestros equipos de dirección escolar. Estamos hablando entonces de una reforma que tiene aspectos de transformación de arriba hacia abajo, pero que también tiene aspectos de transformación de abajo hacia arriba. Hoy, más que nunca, con todas las decisiones que se han adoptado en materia de la educación nacional, hace falta volver la vista hacia las necesidades de los niños, hacia las necesidades de los maestros y de las escuelas en su conjunto. El SATE es el mecanismo mediante el cual estaremos coordinando las acciones dentro del sistema educativo para lograr la atención cuidadosa a las necesidades que derivan de la realidad escolar, que derivan de las necesidades identificadas por docentes y directivos para atender a nuestros niños y a sus procesos de aprendizaje. Esa es la primera cuestión que me interesaba comentarles. La segunda cuestión es poner el énfasis en la supervisión escolar. Supone coordinar muchos cambios de manera simultánea. Un cambio, desde luego, es cuáles son las funciones del supervisor. Es importantísimo definir cuáles son las acciones que derivan de las responsabilidades de los supervisores y qué es lo que se espera de ellos, porque si no lo definimos, entonces la supervisión seguirá siendo una correa de transmisión, alguien que lleva hacia abajo y alguien que lleva hacia arriba. Y no se trata solo de eso, se trata de que la supervisión escolar juegue un papel cada vez más importante en la atención a las necesidades de las que hemos hablado. Esta coordinación de políticas y de acciones supone, fíjense, varias actividades específicas que requieren que no sean llevadas a cabo de manera fragmentaria. Uno es, por ejemplo, la definición de la supervisión escolar como un área de servicio para las escuelas. Las escuelas no son usadas por los supervisores.
las escuelas encuentran una respuesta sistemática a sus necesidades en la supervisión escolar. Esta es una transformación muy importante de nuestro sistema educativo. Segundo, para lograrlo, las supervisiones escolares van a contar con apoyos técnico-pedagógicos, porque si queremos que la supervisión juegue cada vez más un papel técnico-pedagógico, requerimos un apoyo técnico-pedagógico. Tercero, es muy importante que la supervisión y el personal que se incorpore a la supervisión cuente con las capacidades académicas, técnicas y de reconocimiento y de trabajo con las escuelas que tiene a su cargo. Esto va a requerir de mecanismos de formación y de capacitación continuos a lo largo de varios años. Si queremos, insisto, que la supervisión juegue un papel distinto, esa supervisión tendrá que ser formada en la perspectiva de esta transformación. Siguiente punto. Para que la supervisión funcione, necesitamos valorar cuidadosamente el desempeño de nuestros supervisores. Ya está, digamos, reestructurada la supervisión, ya cuenta con apoyos, ya se le ha capacitado, ya tiene funciones específicas. Muy bien, evaluemos en el desempeño a los supervisores. Y de esa evaluación saldrán muchos elementos para reconocer, para revalorar, para reorientar la función supervisora. La evaluación, en ese sentido, juega un papel importante en el conjunto de transformaciones de la supervisión. La supervisión, además, va a contar con personal que a su vez ha sido evaluado para la función para la cual tiene que desempeñar. Esto es, el supervisor no podrá poner a cualquier persona a realizar funciones técnico-pedagógicas, porque si eso sucede, no vamos a tener éxito en atender las necesidades de los niños, de los maestros y de las escuelas. ¿Se fijan? Hay un conjunto de transformaciones concomitantes, todas ellas tienen que operar favorablemente a la gran transformación en los próximos 10 años de la supervisión escolar. Estamos hablando no de un año, no estamos hablando de una administración, estamos hablando de una transformación de largo plazo para darle consistencia a un trabajo de la supervisión escolar. Y número 3, ¿por qué la Coordinación Nacional tiene a su cargo la emisión de los lineamientos del SATE? Bueno, porque recuerden ustedes que el SATE es un mecanismo al interior del sistema educativo. El SATE no es una institución, el SATE no es una organización externa a la escuela o a la supervisión o al sistema educativo. El SATE es un mecanismo de coordinación. Eso supone, como mecanismo de coordinación, que tomamos en cuenta los recursos disponibles en nuestro sistema educativo, las prácticas disponibles en nuestro sistema educativo y, por supuesto, las estructuras existentes en nuestro sistema educativo. Prácticas, instituciones, organismos, actividades, todas ellas deben conjuntarse para que establezcamos un servicio como un sistema de apoyo, de asesoramiento y de acompañamiento a las escuelas. Ahora fíjense, la ley dice que ese sistema de apoyo, asesoría y acompañamiento está bajo la coordinación de la autoridad educativa local y bajo la responsabilidad operativa de los supervisores escolares. El SATE, como mecanismo de operación, de coordinación de las actividades que favorezcan la atención a las escuelas, dependen
de la supervisión escolar. Este, entonces, es un componente adicional a la transformación de la que les hablé en el punto anterior, de la supervisión. Ahora bien, para definir todos los elementos componentes del SATE, había que coordinar varias actividades relativas a las figuras que integran al SATE, a los procesos de evaluación de esas figuras y a la manera en que debemos coordinar todos los esfuerzos para aprovechar las evaluaciones externas, realizar las evaluaciones internas, promover el cambio en las prácticas educativas y fortalecer la gestión escolar. Todo eso es de lo que les voy a hablar brevemente en la exposición que viene a continuación. Muy bien, el SATE, como mecanismo de coordinación, es un elemento novedoso de la política educativa. No existía algo parecido al SATE. Hubo esfuerzos en el sentido de coordinar a los asesores técnico-pedagógicos existentes. Pero déjenme decirles una cosa, los ATPs ni siquiera existían como categoría en el sistema educativo. Habilitamos personas como ATP. Hicimos un esfuerzo por dotar al sistema de un conjunto de especialistas del propio sistema que nos ayudaran a desarrollar muchas de las intenciones buenas, muchos de los objetivos y de las metas que nuestro sistema educativo estuvo diseñando en los últimos 30 años. En los últimos 30 años inventamos muchas cosas, pero los resultados siguen siendo casi los mismos. Aun cuando, claro, hemos evolucionado mucho en el discurso, hemos evolucionado mucho en las políticas, hemos focalizado muchas de nuestras decisiones como sistema educativo. Sin embargo, los resultados siguen siendo casi los mismos. Algo estamos haciendo mal, que cuando vemos indicadores de logro de los niños, no vamos más allá de 20-30% de aprendizajes consolidados en nuestra población escolar. Entonces, creemos que si esto nos dice algo, nos tiene que decir justamente que hay que intentar cosas nuevas que nos permitan dar atención a la realidad educativa, no a las buenas intenciones, no a las políticas que podrían sonar muy bonitas, pero que en la práctica están dejando de lado aspectos esenciales del aprendizaje y de la enseñanza, de la pedagogía. Por eso, ahora, si ustedes van a ver, hay una conexión muy clara entre el SATE y el modelo educativo, entre el SATE y lo que estamos haciendo en los consejos técnicos escolares, el SATE y lo que estamos intentando a través de las visitas a las escuelas, a través de los distintos instrumentos, las distintas herramientas que estamos usando para identificar las necesidades de los niños y las necesidades de los maestros. Muy bien, hay en la ley un conjunto de artículos, tanto en la Ley General de Educación como en la Ley General del Servicio Profesional Docente, de elementos que se identifican como fundamentos del SATE. Ustedes pueden ver ahí una relación muy rápida de esos componentes, la parte normativa, que están como antecedente al diseño del SATE. Ahora bien, el 25 de mayo ya se publicaron estos lineamientos. Son lineamientos formales, ya cobrarán vigencia en la medida en que vayamos avanzando en las acciones correspondientes. Estos lineamientos tuve oportunidad de presentarlos en una reunión del Consejo Directivo de Escuela al Centro y
En aquel momento era todavía un proyecto porque no estaba sancionado para su publicación. Después de varias discusiones que realizamos, se llegó a la conclusión de modificar algunos aspectos de lo que allí presentamos y ahora lo voy a comentar con ustedes. Los lineamientos, como toda norma, tiene un conjunto de componentes. En este caso hablamos de las disposiciones generales, luego del SATE y su organización y finalmente los ámbitos de intervención y servicios. De esto es lo que voy a tratar y voy a intentar concentrarme específicamente en lo que corresponde a los supervisores, dado que el público principal de esta sesión son ustedes como supervisores. Los lineamientos establecen el objeto, el alcance y un glosario específico para determinar algunos conceptos clave en estos lineamientos. No voy a referirme a esa parte, ustedes podrán analizarla cuidadosamente. Voy a centrarme en esto de los objetivos. Hay un objetivo general que es coadyuvar a la mejora del funcionamiento de la escuela y de las prácticas profesionales docentes y directivas por medio del apoyo, la asesoría y el acompañamiento especializados a fin de brindar a los alumnos una educación de calidad con equidad e inclusión. Hay tres conceptos allí, bueno, hay varios conceptos allí, pero hay tres que quiero destacar que son apoyo, asesoría y acompañamiento, porque de eso refieren los lineamientos y de eso es como se organizan las acciones y las actividades de las distintas figuras que integran el SAT. Quiero comentar que, derivado de los objetivos específicos, hicimos una descripción en los lineamientos de lo que significa el SATE en términos de sus características generales. Lo primero es que es un servicio por medio del cual la supervisión escolar da coherencia y articula el trabajo técnico-pedagógico que se desarrolla en las escuelas a su cargo. Esto es, los supervisores ya realizan actividades técnicas pedagógicas y ahora el SATE es el mecanismo mediante el cual se coordinarán esas acciones. Luego, dirige las diferentes acciones de apoyo, asesoría y acompañamiento al logro de los objetivos y metas que establecen las escuelas en su ruta de mejora. Es permanente y sistemático, es dialógico, trata de una relación entre pares, entre colegas, docentes, directivos y supervisores se ven como colegas, discuten entre ellos, acuerdan entre ellos, es situado y dirigido al cambio educativo, es formativo. El SATE atiende la diversidad de situaciones y contextos. Insistimos en que el SATE no existe si los directores no analizan cuáles son las necesidades de las escuelas. Se articula con diferentes acciones orientadas a la atención del rezago, así como a colocar la escuela al centro, y genera redes y comunidades de aprendizaje. Esas son las características generales del SATE. Por supuesto, la operación está prevista para toda la educación básica, preescolar, primaria, secundaria y las modalidades y servicios que tenemos, como educación indígena, la educación especial y las escuelas multigrado. Ahora bien, ¿cuáles son las responsabilidades? Ahora vamos a ver, creemos que eso es muy importante porque los supervisores no van a estar solos en la conducción, en la operación del SATE. Las autoridades educativas locales tendrán responsabilidades específicas para lograr que en los próximos años estemos consolidando un verdadero sistema de apoyo a las escuelas. Esto es, corresponde a las autoridades locales propiciar que las supervisiones cuenten con personal suficiente, el que refieren los lineamientos, y las condiciones materiales para desarrollar el SATE. Implementar mecanismos de articulación entre las acciones del SATE, organizar y operar
dar seguimiento y evaluar el funcionamiento del servicio de asistencia técnica a la escuela, llevar a cabo acciones de formación y capacitación, de las que hablamos hace un momento, generar mecanismos de participación y coordinación con otras instancias cuando la supervisión claramente esté rebasada en cuanto a las necesidades de una escuela. No todas las necesidades de una escuela puede el supervisor atenderlas por completo. Habrá situaciones en las que la autoridad educativa local tendrá que intervenir. Luego, organizar y realizar con la participación del personal de las supervisiones de zona escolar reuniones y encuentros académicos. Son estas actividades muy importantes para la autoridad educativa local en materia del SAT. Ahora bien, las autoridades educativas locales, y esta es una pregunta que nos han hecho con mucha frecuencia en la coordinación, van a requerir de un equipo técnico estatal. Este equipo técnico estatal, de acuerdo con lo previsto en el SATE, se formará a partir de personal que antes de la ley ya cumplía funciones de ATP. Este personal participará en procesos de evaluación para tener la respectiva autorización para continuar como ATP. Esa continuidad será a partir de la evaluación de un concurso extraordinario de promoción. Esto es, los ATP que hasta ahorita no se tenían autorizados a participar en los concursos de promoción, va a haber una convocatoria especial para este sector, y este sector no va a formar parte de los ATP de supervisión, sino va a formar parte de los ATP que coordinan el SATE en la entidad. ¿De acuerdo? Estamos dando con esto salida a un problema que teníamos en muchos estados de contar con un equipo técnico estatal. Pero este equipo técnico, para no incumplir con la ley, tenemos que hacerlo a través de procesos de evaluación. Ya no se podrán habilitar, comisionar, encargar provisionalmente tareas de ATP a personal que no haya sido evaluado como ATP. ¿De acuerdo? Los equipos técnicos estatales se conformarán a partir de procesos de evaluación para funciones específicas. Ustedes pueden ver ahí 8 funciones generales para las cuales la autoridad educativa local se apoyará en este equipo. Una es la comunicación con las supervisiones. El equipo técnico estatal siempre estará en comunicación con las supervisiones, nunca pasa por encima de las supervisiones. El SATE se coordina por los supervisores. ¿De acuerdo? Muy bien. Segundo, liderazgo para el desarrollo del SATE en el Estado. Tercero, vinculación para la mejora educativa. Cuarto, acompañamiento técnico a las supervisiones de zona escolar. Es decir, este equipo también asesora al proceso del desarrollo y de funcionamiento del SATE y al mismo tiempo participa en los procesos de capacitación del personal que integra el SATE, entre otros a los supervisores. Luego, asesoría y apoyo para el fomento de capacidades que sean pertinentes para el SATE, impulso de redes y comunidades de aprendizaje a nivel estatal, atención de necesidades de las escuelas que superan el ámbito de competencia de las supervisiones y otras actividades relacionadas con aspectos técnico-pedagógicos. Es decir, vamos a tener a un equipo con sus propias capacidades para desarrollar un seguimiento y un impulso al desarrollo del SATE a nivel de cada entidad federativa. Sin embargo, este equipo técnico tendrá cierta flexibilidad la autoridad educativa local para determinar cómo organiza el equipo. La Secretaría no puede determinar
cómo debe de organizarse el equipo técnico estatal. Esa es una facultad de la autoridad educativa local. La autoridad educativa local tendrá incluso la posibilidad de, si funciona por regiones, tener a los ATPs por regiones, de manera que no tenga que tener concentrado forzosamente a todos en oficinas centrales. Es una definición de la autoridad educativa local, cómo opera a nivel de coordinación del SATE en su propia entidad federativa. Se esperaría, por supuesto, que las entidades informan a la Secretaría sobre la manera en que están organizadas para tener el panorama general de la constitución y operación de estos equipos técnicos estatales. Volvemos a insistir, los equipos técnicos estatales se organizan en función de procesos de evaluación. Eso significa una convocatoria específica. Eso significa que vamos a aplicar los mismos instrumentos de evaluación que usamos para los concursos de promoción de ATP. Eso significa que ese equipo técnico estatal va a tener ingreso a la función, va a tener 2 años de inducción y va a evaluarse su propio desempeño para efecto de continuar, pero con la categoría específica de ATP. Ya no está comisionado con su plaza, sino tiene una categoría específica de ATP. Lo mismo que está planteado para el ATP de concurso de promoción es lo mismo que se esperaría para este personal que se incorpora en las áreas centrales o de la manera en que la entidad se organiza. Este equipo técnico estatal, es muy importante decirlo, los lineamientos señalan expresamente que no fungirá en caso alguno como autoridad educativa superior de los supervisores. Los supervisores están bajo la autoridad del área de educación básica, de la dirección, subdirección o la parte del nivel educativo, y seguirán siendo estructuralmente coordinados por su propia autoridad. ¿Esto qué significa? Significa que no vamos a crear algo al margen del funcionamiento regular del sistema educativo si queremos que el sistema educativo sea el que mejore su operación a partir de un énfasis en la escuela, de un énfasis en las cuestiones técnico-pedagógicas. Muy bien, en la siguiente quiero comentarles cuál es la decisión que, a partir de la construcción de los lineamientos y de la discusión que tuvimos con las entidades federativas, con supervisores, con docentes, con mucho personal para construir esta propuesta que se convirtió ya en un lineamiento vigente. El planteamiento es que haya en la supervisión escolar un supervisor que cuente además con el apoyo de 2 asesores técnico-pedagógicos de promoción. Esto es, lo que ya hicimos de evaluación en el 15-16, lo que ya hicimos de 16-17 y recientemente que evaluamos a los de 17-18 en promoción, ese personal va directo a la supervisión escolar para realizar funciones técnico-pedagógicos, no para ser el ayudante o cualquier otra cosa del supervisor. Es decir, se trata de un personal especializado y al que estaremos especializando en materia de lenguaje oral y escrito y de pensamiento matemático. No tengo que repetir aquí lo que la maestra Elisa Bonilla nos explicó con detenimiento de la centralidad que tiene el lenguaje y la comunicación y el pensamiento matemático. Está clarísimo que hay un empate entre el desarrollo del modelo educativo y lo que estamos planteando en materia de asesoramiento a las escuelas y a los docentes. Además, y con el paso del tiempo, porque esta es una cuestión que va a tomar tiempo, ustedes han visto que hay muy poca gente que quiere hacer el trabajo de ATP. Esto tiene una explicación. Cuando abrimos la convocatoria de ATP,
al mismo tiempo abrimos las otras convocatorias. Y el personal, obviamente, optó por concursar para director, concursar para supervisor, concursar para otras funciones que no sean las que originalmente hacía como ATP. Recuerden que a los ATPs sí les dimos oportunidad de incorporarse a los procesos de convocatoria y de concurso. Ahora lo que tenemos es una baja participación. Pensando en la baja participación y en la necesidad de promover estos concursos de promoción, tenemos también oportunidad de otras dos figuras importantes que la ley prevé. La ley prevé un asesor técnico pedagógico temporal por capítulo de reconocimiento y no por capítulo de promoción. Eso supone la selección de los ATPs por la vía de un proceso que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las autoridades educativas locales, estará normando a efecto de que seleccionemos a un personal que con su plaza docente va a hacer funciones de ATP temporalmente por un máximo de 4 ciclos escolares y luego con su misma plaza regresa a la escuela. Ese es el ATP de reconocimiento. A esto se le llama un movimiento lateral y este movimiento lateral da lugar a un incentivo adicional por realizar la función de ATP. Igual que el ATP de reconocimiento, la ley establece la posibilidad de que seleccionemos a un director de cada zona de supervisión, un director que sin dejar su función de director realiza actividades de asesoramiento a otros directores. La ley le llama a estos directores AT o asesores técnicos, directores que acompañan a otros directores. Esto también es un movimiento lateral. Sin embargo, este movimiento lateral no da lugar a un director que deja su función y pasa a ser asesor técnico, sino es un movimiento lateral por función adicional. Ustedes conocen muy bien esto de la función adicional porque estoy seguro en sus supervisiones tenemos tutores que por función adicional reciben un incentivo por desempeñar la función de tutoría. Esto es, no dejan su grupo, ¿sí?, y realizan una función de apoyo a otros docentes. Es lo mismo en el caso de directores. Estamos planteando la posibilidad de acelerar la selección de estos ATs, porque esto sí se podría hacer con un director, al menos un director, en el caso de sus supervisiones, como un supervisor, como un director que por sus conocimientos, por sus capacidades, por el cumplimiento del perfil que establecen las normas, puede realizar una función adicional de apoyo a los directores en coordinación con los supervisores de zona. Esto es, se trata de un proceso novedoso que seguramente nos reportará con el paso del tiempo grandes experiencias en materia de asesoramiento entre directores, entre pares. Ya no es un ATP que viene a apoyar a un director, sino un director, ¿sí?, que apoya con sus conocimientos y experiencia a otros directores. Y esto da lugar a un incentivo específico para esta figura. Estos incentivos están previstos en el presupuesto nacional, están previstos con objeto de que podamos ofrecer el recurso correspondiente a las entidades con base en las necesidades y el desarrollo particular. Entonces, con este escenario estamos hablando de una supervisión que tiene 2 ATPs de promoción, un ATP de reconocimiento y un AT que es director que apoya a otros directores. Pero, por supuesto, cada sector
va a tener responsabilidades específicas, porque hasta ahora un reclamo que nos han hecho los supervisores, y por supuesto es un reclamo que va a extenderse también a los ATPs, es cuáles son mis funciones específicas, porque no me pongan a hacer algo que no corresponde a las características de lo que establece la norma. La norma dice en relación con los supervisores que los supervisores, el personal con función de supervisión, tiene a su cargo 4 actividades o funciones centrales. Una, la que tiene que ver con la vigilancia de que se cumplan las normas en las escuelas. 2, que realice el personal de supervisión, realice asesoría y apoyo a las escuelas. Tercero, que el personal de supervisión realice acciones que favorezcan la vinculación de las escuelas con las comunidades y de las escuelas con las familias. Y la última, todas aquellas funciones que los supervisores tienen que realizar para que sus escuelas estén ofreciendo una educación de calidad. Son las 4 funciones principales del personal de supervisión, y en esas se inscribe claramente el SATE, en la segunda que mencioné. ¿Ok? Ahora bien, pero si además del supervisor hay otras figuras, veamos cuáles son las definiciones que se adoptan para cada una de estas funciones. Fíjense las responsabilidades del supervisor de zona escolar en materia del SATE. Estamos hablando de la segunda de las funciones. Fíjense, establecer comunicación con las escuelas y visitarlas. Eso no es una novedad para ustedes. Ustedes las conocen y las visitan. ¿De acuerdo? Y las visitan porque tienen que hacer las actividades inherentes a su función, es decir, las otras 3 funciones de las que hablamos. Luego, determinar en colaboración con los ATP, y ahora sí, aquí entran los ATP, y los directivos escolares, los planteles y el personal docente y técnico docente al que se le brindará apoyo, asesoría y acompañamiento en la zona. Aquí estamos hablando de 2 cosas. Primero, como no tenemos a todo el personal completo, tenemos que establecer prioridades en la medida en que vamos avanzando completando nuestra plantilla de la supervisión, vamos avanzando en la atención a las necesidades de las escuelas. Dejemos en paz, en principio, a las escuelas que van bien, que se sostienen solas, que hacen su trabajo, y dediquémonos con un poco más de focalización a aquellas escuelas que tienen dificultades. En la medida en que va expandiéndose la acción del SATE, en la medida en que ustedes cuenten con los apoyos, poco a poco a lo largo de los próximos ciclos escolares, vamos a ir expandiendo las necesidades a atender de las escuelas. Muy bien, representar a la autoridad educativa local en materia del SATE es otra de las acciones. Planificar, coordinar, desarrollar, dar seguimiento y llevar registro interno de las acciones del SATE es una actividad de la supervisión escolar. Llevar a cabo acciones de liderazgo para gestionar el SATE. Participar en las acciones que con motivo de la implementación, mejora y seguimiento del SATE lleve a cabo la autoridad educativa local. Establecer comunicación con diferentes áreas de la autoridad educativa local. Vincular las acciones del SATE con otras acciones de la supervisión. Informar a la autoridad de las necesidades que rebasan su ámbito de competencia. Evitar que el SATE genere cargas y exigencias administrativas innecesarias en las escuelas, porque así como los supervisores se quejan de la carga administrativa, también nuestros directores y nuestros docentes se quejan de la carga administrativa que les imponen los supervisores. No, yo digo que sí. Informar a la autoridad educativa local acerca de las necesidades técnico-pedagógicas de las escuelas que rebasan la competencia concreta. Esa ya la había yo comentado. Muy bien, estas son las actividades en torno al SATE que le corresponden a ustedes como supervisores.
Pero ¿qué le corresponde al personal de asesoría técnica pedagógica? Los lineamientos son claros también a este respecto. A ellos les toca participar en la planeación, la organización y el desarrollo, además del seguimiento del SATE, asesorar, apoyar y acompañar en aspectos técnico-pedagógicos a docentes de forma individualizada y colectiva, visitar a las escuelas para apoyar, asesorar y acompañar al personal docente y observar el trabajo que se realiza con los alumnos, colaborar con los docentes y técnicos docentes en aquellas áreas de especialidad para las cuales fueron seleccionados como ATP, es decir, ya sea en materia de pensamiento matemático o en materia de lenguaje oral y escrito. Desde luego, se trata de realizar esta función en el marco del nuevo modelo educativo y de los planes y programas correspondientes a la propuesta curricular que hemos tratado ya en esta sesión. Le corresponde a los ATP proponer al supervisor de zona los planteles y el personal docente y técnico docente al que se les brindará apoyo, asesoría y acompañamiento. En la determinación de las prioridades, ustedes apóyense también en los ATPs, además del conocimiento que ustedes tienen de los maestros, de las situaciones que se presentan en la realidad educativa de su zona escolar. Se trata de impulsar redes y comunidades de aprendizaje como una función de los ATP y en ningún caso los ATPs desempeñarán funciones administrativas ajenas a su cargo y responsabilidad. Es decir, los ATPs tienen muy claras sus funciones, ya no van a poder ir al banco en lugar de su supervisor, ya no van a poder cargarle la mochila al supervisor, ya no van a poder, los que lo hacen, estoy seguro que ustedes no. Se trata de dignificar la función del ATP. Se trata de darle un sentido técnico-pedagógico al trabajo de los ATP. Se trata de atender las necesidades de la escuela y un supervisor no se puede multiplicar ni se puede clonar, pero sí puede apoyarse en sus ATP para desarrollar estas actividades. Ahora, hablemos de los ATP de reconocimiento. Si bien las funciones tienden a ser equivalentes, aquí hay una diferencia porque el ATP de reconocimiento no está seleccionado en función de si es pensamiento matemático o si es lenguaje oral y escrito. Aquí hay una posibilidad más amplia de seleccionar a los ATPs para funciones de carácter general que nos den oportunidad de atender no solo las necesidades que corresponden al lenguaje y a pensamiento matemático. Entonces, los ATP de reconocimiento participan en la generación y fomento de redes de comunidad y comunidades de aprendizaje, asesoran, apoyan y acompañan en aspectos técnico-pedagógicos, también a docentes de forma individual y colectiva, participan en el desarrollo y seguimiento del SATE, visitan a las escuelas para apoyar y asesorar y colaboran con los docentes y técnicos docentes de las escuelas en las áreas de especialidad que la autoridad educativa local les asigne. Esto es, tenemos que reconocer en la autoridad educativa local su capacidad para detectar las necesidades específicas a atender en el caso del personal de las zonas escolares que no sean las que corresponden específicamente al lenguaje y a pensamiento matemático. Muy bien, y ahora en lo que corresponde a los directivos con funciones adicionales como AT, como asesores técnicos. Ese personal que se puede seleccionar a partir de los lineamientos que marcó el INE. Ojo, para todas estas cuestiones de selección y de evaluación siempre habrá un criterio y unos lineamientos del INE. En cumplimiento de esos lineamientos, la SEP tiene que emitir las normas específicas para la selección y la evaluación.
Eso, una vez publicados los lineamientos, es el paso siguiente a desarrollar, incluso marcado por los propios lineamientos. En este caso, este personal participa en el desarrollo y seguimiento del SAT en el ámbito de las prácticas directivas y del funcionamiento y organización escolar. Acuerda con el supervisor de zona el personal directivo a quien brindará apoyo, asesoría y acompañamiento. Colabora con el personal de supervisión en la generación y fomento de redes y comunidades de aprendizaje entre directivos y en la educación secundaria, y aquí hay una especificidad con énfasis en la telesecundaria, en educación indígena, en escuelas multigrados. También podrán brindar asesoría y apoyo los docentes que son objeto de reconocimiento en términos de los artículos 47 y 51 de la ley, según lo determine la autoridad educativa local. Aquí buscaremos, al margen de lo que corresponde a los ATs, a personal destacado en estas modalidades y en estos servicios educativos, para lograr que contemos también con personal que esté apoyando, asesorando y acompañando a los docentes, aun cuando no se les denomine como asesores técnico-pedagógicos o como ATs. ¿De acuerdo? Muy bien. En aquellos estados que dentro de su organización cuenten con jefaturas de sector, con jefes de enseñanza, con supervisores y ATPs de educación física o de educación especial, ese personal también estará apoyando el desarrollo del SATE en las zonas de supervisión. ¿Qué quiere decir esto? A ver, el SATE solo puede operar en las supervisiones que tienen a su cargo escuelas, ¿sí? Educación física no tiene a su cargo escuelas, atiende a las escuelas con el personal que rota o que asigna o que el número de horas o de plazas que tenga disponibles, pero no atiende directamente a escuelas. El SATE solo opera en las zonas de supervisión escolar con escuela. El jefe de sector no atiende directamente a escuelas. En donde exista el jefe de sector, apoyará a los supervisores para impulsar el desarrollo del SAT. Lo mismo los jefes de enseñanza, lo mismo lo que corresponde al personal de educación especial. En educación especial tendría que haber SATE en aquellas que tienen a su cargo CAM o algún otro servicio que corresponda específicamente a la entidad. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque no dejamos fuera a los jefes de sector, no dejamos fuera a las otras figuras, pero ellas están para favorecer, para apoyar, para impulsar que las supervisiones cuenten con el apoyo respectivo. ¿De acuerdo? Bien, corresponde a los directivos escolares, docentes y técnicos docentes, participar y comprometerse en la mejora de sus prácticas educativas, a partir de la reflexión, el análisis, el diálogo entre pares, la observación, el estudio, la responsabilidad por la prestación de un servicio educativo. Esto lo agregamos en los lineamientos porque es parte de las responsabilidades en materia del SATE de los propios docentes y de los directores. Es decir, si hay una corresponsabilidad no solo de la autoridad en el marco de la zona escolar, sino también para los directores y para los docentes. Los directores y los docentes forman parte del SATE, los directores en tanto autoridad y en tanto personal apoyado por la supervisión, y los docentes en tanto personal apoyado por el conjunto del SATE. ¿Cómo opera el SATE? A ver, aquí hay una parte específica que ustedes van a ver en los lineamientos, porque había que regular qué se hace antes del inicio del ciclo escolar, qué se hace en el inicio del ciclo, que alrededor de
los meses que comprende el ciclo escolar y qué al término del ciclo escolar. Si el SATE tiene estas actividades centrales relativas al aprovechamiento de las evaluaciones internas y de las evaluaciones externas, al cambio de las prácticas educativas, tanto de docentes como de directores, entonces habría que organizar un conjunto de acciones específicas relativas al apoyo de la escuela, pero con cierta regularidad, de tal manera que queden muy claros los ciclos de apoyo que se requieren, especialmente en aquellas escuelas donde prioritariamente vamos a concentrar nuestras baterías, ¿sí? Se trata de una colaboración al mismo tiempo de la autoridad educativa local, de las supervisiones de zona y de los colectivos docentes, para establecer metas específicas y posibles de mejora. Esto es, que no andemos inventando el hilo negro, sino que atendamos las necesidades que tienen las escuelas que están fallando con el logro educativo de sus alumnos. Muy bien, antes de que los aburra yo más, quiero mostrarles que el SATE está focalizado en 3 ámbitos de intervención: la práctica docente, el funcionamiento y la organización de la escuela, y en las evaluaciones internas y externas. Las externas se refieren a las evaluaciones del servicio profesional docente y más adelante a las evaluaciones que se hagan de las escuelas como organizaciones o instituciones, que se realicen de los planes y programas de estudio, que se organicen de otros elementos del sistema que aporten información con fines de identificar los problemas existentes en la realidad educativa para darles atención. ¿De acuerdo? Muy bien, la siguiente, la solicitud de servicios. ¿Cómo opera el SATE? Bueno, opera a partir de que la dirección escolar o la mayoría de los integrantes del colectivo, bajo el liderazgo del director, solicita a la supervisión escolar una intervención del SATE con objeto de llevar a cabo un conjunto de mejoras específicas. Dependiendo de la característica de la solicitud de la escuela, habrá una atención específica por parte de la supervisión escolar y del SAT. Puede hacerse desde el Consejo Técnico de Zona, el que determine la intervención en una escuela, puede ser la supervisión escolar o puede ser la autoridad educativa local. Aquí viene esta parte que yo les decía. A ver, ¿cómo conceptualizamos el apoyo? ¿Cómo la asesoría y cómo el acompañamiento? Son 3 conceptos y a esos 3 conceptos se les dio una concreción en términos de temporalidad y tipo de apoyo. Apoyo significa la atención a ciertos requerimientos específicos expresados por las comunidades escolares vinculadas con el desarrollo de la ruta de mejora. Se puede brindar a una o varias escuelas al mismo tiempo. Se trata de una intervención puntual para atender una necesidad identificada por la propia escuela. Segundo, asesoría significa un proceso formativo de fomento de habilidades identificadas como necesarias para la mejora de las prácticas docentes y directivas. Se trata de un asesoramiento. Las prácticas de asesoramiento las tenemos desarrolladas en México. Ahora lo que hay que hacer es focalizarlas en la atención a las necesidades de la escuela. No estamos pensando, y espero que ustedes coincidan en eso, no estamos pensando en una atención homogénea a las escuelas, porque las escuelas son distintas, requieren una intervención distinta, requieren asesoramiento específico en las necesidades que presentan esos planteles. Y finalmente, el acompañamiento como una colaboración continua, planificada y sistemática que brinda la supervisión de zona escolar a través del SATE durante todo un ciclo o a por lo menos 2 escuelas que ustedes tienen que seleccionar. Hablamos de acompañamiento
a escuelas en situación mucho de mayor necesidad de atención. Ustedes conocen muy bien esas escuelas. Son escuelas que hay una enemistad entre los maestros, son escuelas que sistemáticamente sus resultados son bajos, son escuelas que presentan desde hace mucho tiempo condiciones que llevan a esos resultados bajos, son escuelas que atienden a niños en situación, en condiciones de mayor dificultad. Entonces, esas son las escuelas que tenemos que seleccionar de manera prioritaria para brindarles la atención debida a través de un acompañamiento sistemático. Muy bien. Están otras diapositivas relacionadas con la intervención y los servicios que hay que comentar. Esta diapositiva ya la he venido comentando a lo largo de la exposición. Están las escuelas de atención prioritaria con los criterios que corresponden. Son escuelas que no cumplen con la normalidad mínima de manera frecuente. Ahora, cuando la necesidad técnico-pedagógica supere el ámbito de competencia de la supervisión, la autoridad educativa determinará la instancia que tendrá la encomienda de atender dicha necesidad. Pueden ser otras supervisiones, otras instituciones u otra dependencia de acuerdo con las características específicas del problema que se presente. Muy bien, termino con esta diapositiva para comentarles que hay una formalización de tres cosas importantes. Primero, que dentro de los 40 días hábiles después del 25 de mayo, la Coordinación Nacional emitirá los criterios a que se refiere el artículo 10 en cuanto a la cantidad de asesores técnico-pedagógicos que conformarán el equipo técnico en cada entidad federativa. Debe de haber criterios específicos para determinar cuántos ATPs corresponden al equipo técnico de cada entidad. Si no lo hiciéramos así, podríamos tener casos como estados que tienen, según nos han dicho, 5,000 personas como ATP. Eso suena a un verdadero exceso incubado por años y años y años de irregularidades. ¿Sí? No es lo mismo una entidad que cuidadosamente hizo un proceso de selección de los ATPs y tiene a su cargo un número razonable de ATPs que participarán en el concurso y seguramente no tendrán ninguna dificultad para avanzar en su proceso de promoción para la categoría específica de ATP. Entonces, para evitar estas situaciones es muy importante regular cuál es la situación que prevalecerá en el conjunto de los estados, tomando en consideración las necesidades de cada entidad, pero también tomando en consideración que hay límites en la disponibilidad de los recursos, porque hay una cosa muy importante que ya estaremos analizando con las autoridades educativas locales, porque sumar personal a la función de ATP puede significar dejar sin grupo, dejar sin maestro a un grupo. Eso, en términos de la ley, no es admisible. No se puede asignar por reconocimiento a ATP si no se cuenta con suficientes maestros para atender a los grupos. Esa es una cosa absolutamente obvia que plantea la ley. La siguiente cuestión es que la SEP emitirá un calendario con las fechas, con los procesos, con la estrategia que debemos seguir todos, una vez que lo consultemos con las autoridades educativas locales, con una estrategia común para llevar a cabo la implantación del SAT. Y el último punto que me parecía importante es la autoridad educativa local convocará al personal del que hablamos de ATP previo a la ley para que se realice
el concurso de promoción extraordinario. Básicamente, esa es la información que presentarles. Estoy seguro que quedó todo muy claro y que habrá en los próximos meses muchas acciones para que vayamos clarificando cómo ir avanzando en el desarrollo del SATE el próximo ciclo escolar, con la intención de cumplir con el artículo transitorio número 6. El SATE deberá estar en operación en todas las escuelas públicas de educación básica a más tardar al inicio del ciclo escolar 2018-2019. Esto es, tenemos todo un ciclo escolar para generar las condiciones, la capacitación, la comprensión y el desarrollo de aspectos específicos para llevar a cabo plenamente las acciones del SATE en estos términos. Muchas gracias. Bien, si el tamaño del bulto... 5, vale. Voy a concentrarme rápidamente en algunas de las preguntas que nos hacen acá. ¿Qué ocurrirá? Este es un tema que nos han preguntado con frecuencia. A ver, ¿qué ocurrirá con los ATP que acrediten su evaluación, pero tengan doble plaza con carrera magisterial? A ver, carrera magisterial, ya quedamos que eso no se toca en términos de los ingresos del personal. El personal que tenga carrera magisterial y se promueva, el ingreso que obtenga por carrera magisterial se lo lleva a donde va. El ingreso. Ya no hay escalamiento de carrera magisterial. Carrera magisterial en ese sentido ya no existe. Lo que hay se ha sustituido por un incentivo específico que tiene que ver con la promoción horizontal, que tiene que ver con la promoción en la función. Entonces, este personal no tendrá ninguna dificultad. Ahora bien, sin embargo, hay personal de ATP con doble plaza. Nuestra obligación como autoridad es que tenemos que ofrecerle la categoría de ATP en una de las plazas. No puede ser en las dos, porque en ese caso estaríamos incumpliendo con la ley que corresponde a la incompatibilidad de horario. ¿De acuerdo? Entonces, para ese personal, que son aproximadamente el 15% de los ATP que participaron en el proceso de evaluación, en el concurso 15-16, los vamos a evaluar este fin de semana. De acuerdo con los resultados, les ofreceremos lo que corresponde. Si ese personal, por alguna razón, no está de acuerdo, tendríamos que analizar con ese personal la posibilidad de que se conviertan en ATP temporales por 4 años. Es decir, seguimos aprovechando a ese personal, no lo afectamos desde el punto de vista de su categoría actual y estaremos buscando en adelante, con el conocimiento claro de lo que procede para el ATP de promoción, buscando que todo el mundo sepa que un personal que tiene una sola plaza, al cambiar a una categoría de ATP, está mejorando su función y está mejorando su ingreso. Los de doble plaza siempre estarán en una condición distinta porque su incompatibilidad que genera en caso de que asumiera la categoría, no puede asumir la categoría en las dos plazas. Incluso en una sola plaza tendría dificultad. Por eso la oferta
de que para no afectarlos estemos trabajando en esta idea de el reconocimiento y no el de la promoción. ¿De acuerdo? Bueno, segunda, ¿quién va a revisar cómo se está ejerciendo el recurso humano en las entidades federativas, ya que hoy en día las asesoras por promoción y o reconocimiento no se ha adscrito a las zonas escolares? Bueno, es una pregunta magnífica. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, tiene la responsabilidad de asegurarse, para ello dará seguimiento con las entidades federativas, a que efectivamente los ATPs de promoción que se inscribieron en un concurso para efectos del servicio de asistencia técnica en la escuela estén en la supervisión escolar. Y finalmente, en el caso de las zonas multigrado, ¿cómo está pensada la estructura ocupacional? Bueno, esta pregunta me llevaría a otro concepto, que es el de la estructura ocupacional. Este es un asunto que seguramente el maestro Pedro estará tratando con ustedes, pero aprovecho para comentar que, bueno, lo que tenemos que definir y formalizar es la estructura ocupacional de la supervisión en el contexto del SATE. En eso estamos trabajando. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al maestro Francisco de Seana Osorio su participación en este ciclo de conferencias.